Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en esta clase vamos a continuar con los sistemas de procesamiento de post-extrusión. Con esto nos referimos a una extrusora que nuevamente se encarga de transportar, fundir el material, desgasificarlo, homogeneizarlo y presurizarlo para hacerlo fluir a través de un cabezal con una geometría determinada, que la geometría del cabezal va a determinar la forma final del producto que vamos a producir. Y luego, fuera de ese cabezal, tenemos toda una línea que llamamos de post-extrusión para darle la forma final al producto. En este caso vamos a ver la línea de producción de películas por soplado. Las películas las llamamos como las láminas de polímero de bajo espesor de menor a 200 micrones. Vamos a abrir las filminas. Bien. Puntero, ahí estamos. Bueno, entonces como les dije, veremos la línea de post-extrusión de procesamiento de películas por soplado, y el producto más conocido y más vendido que se obtiene por esta técnica son las bolsas. Pero igualmente vamos a ver que hay muchos otros productos también que están fabricados con esta misma línea de procesamiento. Bueno, ¿en qué consiste esta línea de producción? Lo que tenemos es polímero que está siendo fundido por la extrusora y transportado para hacerlo fluir a través de un cabezal. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la geometría de ese cabezal. A la salida de este cabezal lo que tenemos es una geometría anular. Una geometría anular que va a tener un gap determinado según el espesor final que le queremos dar a la muestra, y también va a tener un diámetro determinado, esa geometría anular, dependiendo de cuál va a ser el ancho final de la bolsa o de la película, la lámina que vayamos a producir. Bueno, obviamente este cabezal está calefaccionado, dependiendo del polímero que vayamos a utilizar, va a tener una temperatura determinada. Entonces, como elementos de este sistema de post-extrusión tenemos la extrusora, tenemos un anillo de aire, ¿sí?, que vemos acá, que es un anillo de aire que se coloca por fuera de la burbuja que se está generando, porque se utiliza para enfriar el material a la salida del cabezal. Necesitamos enfriar el material a la salida del cabezal para que comience el proceso de cristalización y que la burbuja no colapse por su propio peso. Luego se tiene una zona de estabilización de la burbuja para centrarla y poder llevarla hacia la zona de lo que llamamos el colapso de la burbuja, ¿sí? Y luego tenemos unos rodillos de tirado, donde acá ya está el material. A partir de esta altura que llamamos línea de enfriamiento, el material está totalmente solidificado. Por lo tanto, no hay problema con hacer colapsar la burbuja en esta zona, en la zona de los rodillos de tirado, ya que no se va a pegar el material porque ya está totalmente solidificado. Bueno, entonces la forma de poder crear la burbuja y poder ensanchar su diámetro y manejar también el espesor de la burbuja es mediante aire interno a presión que se insufla por dentro del cabezal, ¿ok? Entonces, por aquí abajo hay una zona, una entrada de aire hacia el interior de la burbuja. Entonces, esa entrada de aire que vemos acá, lo que permite es, ese aire a presión va a permitir expandir a esta burbuja. Y al expandir la burbuja vamos a tener diferentes características del proceso. Esa expansión de la burbuja a la salida del cabezal lo que produce es un estiramiento biaxial de las moléculas de polímero a la salida. O sea, en esta zona donde el material todavía tiene una gran parte líquida, que es la zona donde se va ensanchando su diámetro,
se producen diferentes fenómenos, ¿sí? A partir de esta zona para arriba, el material está totalmente cristalizado y por eso es que ya no va a poder cambiar su geometría, no se va a poder modificar el radio de la burbuja y no se va a poder modificar el espesor de la película a partir de esta altura, porque el material está totalmente solidificado, aún cuando todavía hay una presión dentro de toda la burbuja, porque obviamente la presión es isotrópica y ese valor de presión de aire interno va a estar dentro de toda la burbuja y no solo en la parte en la que el material todavía continúa con una gran parte líquida. Por lo tanto, lo primero que tenemos que diferenciar en este sistema de procesamiento es lo que se denomina la altura de la línea de congelamiento, que es justamente esta altura a partir de la cual ya no se modifican las características geométricas de la película. Todo lo que pasa debajo de la altura de congelamiento es muy importante, porque es lo que nos va a definir la geometría final de la película y nos va a definir también la magnitud del estiramiento de las moléculas. ¿Por qué vamos a definir la geometría final? Porque el material está saliendo del ángulo con un diámetro determinado, ¿sí? El diámetro final de la lámina va a estar determinado por el radio de la burbuja, por el radio final de la burbuja. Por lo tanto, el material sale con un radio determinado del cabezal y por el efecto de la presión interna de aire se ensancha, ¿sí? Se genera una burbuja en la cual se aumenta el diámetro. Y ese aumento de diámetro lo que produce es un estiramiento en la dirección circunferencial de las moléculas. Imagínense, es como si estuviésemos inflando un globo. Ese ensanchamiento del diámetro produce un estiramiento de las moléculas en la dirección circunferencial. Eso produce una mejora sustancial en las propiedades mecánicas en esa dirección. Por lo tanto, las propiedades mecánicas en el ancho de la bolsa se van a ver mejoradas dependiendo de cuánto pueda yo expandir a esa burbuja en su diámetro, ¿ok? Pero también tenemos una mejora. O sea, cuando hablamos de mejora en el ancho, que es la causada por el inflamiento de la burbuja, estamos hablando de, si vemos estas bolsas de acá abajo, estamos viendo en la dirección en el ancho, ¿sí? O sea, la dirección transversal al avance de la línea de procesamiento. Pero también vamos a tener una mejora de las propiedades mecánicas en la dirección de avance de la línea de procesamiento, en la dirección axial. Y eso es producto del tirado que se produce con los rollos que se colocan en la zona superior de la línea de procesamiento, ¿sí? Estos rollos no solo son los encargados de hacer colapsar a la burbuja para darle el ancho final a la bolsa, sino que también estos rodillos, al moverse a una velocidad mayor a la velocidad a la cual está saliendo el polímero del cabezal, va a producir un estiramiento del polímero en esa dirección. O sea que el estiramiento del polímero axial y el estiramiento del polímero en dirección circunferencial es lo que llamamos un estiramiento biaxial, que produce mejora en las propiedades mecánicas tanto en el ancho como en el largo de la película que estemos produciendo. Y eso es muy importante, una característica muy importante desde el punto de vista del desempeño mecánico posterior de la bolsa que estemos fabricando. Lo otro que es muy importante de lo que está sucediendo por debajo de la línea de congelamiento es lo geométrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ensanchamiento de la burbuja por el efecto de la presión interna, para que se conserve el caudal, para que se conserve el volumen del material, lo que produce también es una disminución del espesor de la película. O sea, a medida que se ensancha esta película, va disminuyendo su espesor. Y el otro efecto que también hace disminuir el espesor de la película es la magnitud del estiramiento por los rodillos superiores. Cuanto mayor estiramiento, cuanto mayor velocidad de los rodillos, obviamente también voy a tener menor gap en la burbuja. Y a medida que aumento
el estiramiento de los rodillos para una misma presión interna, también va a empezar a aumentar el diámetro, ¿sí? Porque el material ofrece menos resistencia a deformarse por el efecto de una misma presión. Si yo mantengo la presión constante dentro de la burbuja y aumento la velocidad de los rodillos, lo que va a suceder es que se va a afinar el diámetro. Al afinarse el diámetro, lo que sucede es que hay menor resistencia y por una misma presión interna va también a aumentar el radio de la burbuja. Y obviamente estos parámetros tienen que estar controlados, porque uno no puede disminuir el diámetro tanto indefinidamente. Obviamente las empresas buscan disminuir el diámetro para abaratar costos. También utilizan materia prima reciclada para abaratar costos en materia prima más económica. Pero los riesgos que se corren, tanto por aumentar la velocidad de producción, aumentando la velocidad de los rodillos superiores, o por intentar disminuir al máximo el espesor de la película, los riesgos que se corren o abaratar costos de materia prima, con todos esos factores se corre el riesgo de no poder estabilizar la burbuja y que se pinche, ¿sí? Entonces eso conlleva también muchas pérdidas de dinero por tener que iniciar nuevamente la línea de producción, se pierde la bobina que se esté fabricando en ese momento. Por lo tanto, hay muchos parámetros que tienen que optimizarse para poder tener una alta velocidad de producción, para poder obtener el producto con la calidad que uno necesita y, lógicamente, para abaratar los costos de producción al máximo posible, tanto modificando los parámetros y la geometría del espesor de la película, como también con los costos de materia prima. Bueno, las películas que se pueden obtener por esta técnica, que es la técnica de soplado, son películas que tienen espesores menores a 200 micrones, ¿ok? Igualmente se pueden producir películas hasta aproximadamente 500 micrones de espesor. La razón por la que no pueden obtenerse películas de mayores espesor y que se tiene que sí o sí pasar a otro sistema de procesamiento para hacer, y ya estamos hablando de láminas, o sea, cuando superamos espesores de 200 micrones, dejamos de hablar de películas y pasamos a hablar de láminas. Y esas láminas suelen fabricarse por otro sistema de post-extrusión que vamos a ver un poco más adelante, que se llama calandrado. Y las razones, pregunta de parcial y pregunta de final, de globalizador, las razones por las que no se pueden obtener películas de mayores espesores que 200 micrones en sistemas comunes de producción de películas por soplado, es porque no puede extraerse el calor necesario para que se estabilice la burbuja por debajo de la línea de congelamiento. Para que se estabilice la burbuja debajo de la línea de congelamiento, nosotros necesitamos enfriar con esto que llamamos anillos de aire, ¿sí? Necesitamos enfriar para que comience a solidificarse el material, porque si no, si el material sale totalmente líquido y queda totalmente líquido, va a colapsar. O sea, todo este sistema de burbuja va a producir un peso sobre todo este sistema que todavía está líquido, entonces automáticamente la burbuja colapsa, es imposible estabilizarla. Por eso uno necesita poder extraer calor a una velocidad determinada, y esa velocidad a la cual uno necesita extraer calor para estabilizar la burbuja va a depender del espesor de la película, ¿sí? Cuanto mayor es el espesor de la película, mayor extracción de calor necesito para poder estabilizar la película en la zona por debajo de la línea de congelamiento, donde todavía tenemos una gran parte del material líquido. ¿Okay? Entonces, al aumentar el espesor de la película por un valor determinado, que vamos a poner acá en la bibliografía, uno llama a ese valor determinado como 200 micrones, se tiene ese concepto, pero obviamente que pueden obtenerse espesores de película mayores si uno trabaja con sistemas de enfriamiento a la salida muy eficientes. Por eso es que acá ponemos, aunque pueden producirse también películas de hasta 500 micrones de espesor. Por tanto, se entiende que
La mayor limitante de este sistema de procesamiento está en el espesor de la lámina que queremos producir, ya que aumentar el espesor de la lámina implica mejorar muchísimo la eficiencia en la extracción de calor en la zona por debajo de la altura de línea de congelamiento, para evitar que colapse la burbuja por su propio peso, por exceso de material líquido por debajo de la línea de congelamiento. Bueno, acá les hago unas aclaraciones, que esto que está en inglés. Cuando esto que dice drown, acá es lo que llamamos el estiramiento biaxial. Entonces lo que dice acá es que esta técnica utiliza aire a presión para producir el estiramiento. Bueno, les decía que esta técnica usa la presión de aire interna para producir el estiramiento en la dirección transversal a la lámina, y utiliza los rodillos superiores para hacer colapsar la burbuja y para hacer mover a la lámina a una velocidad mayor a la que sale del cabezal, para producir el estiramiento en la dirección axial, o sea, en la dirección de la máquina. Bueno, esta aclaración respecto a los que no lo hubiesen entendido por estar en inglés. Bueno, como les dije, el producto más visible que se obtiene por esta técnica son las bolsas, ¿sí? Pero también se utiliza mucho en agricultura. Por ejemplo, se utiliza como cobertores agrícolas. Ustedes si ven en los campos, antes de ponerse a cultivar, lo que se hace es poner una película de polietileno, ¿sí?, en la tierra, con agujeros donde ponen las semillas, y esas láminas, luego se pone tierra arriba obviamente también, y esas láminas lo que evitan es el crecimiento de las malezas. También para construcción. ¿Por qué para construcción? Porque esas láminas suelen ponerse también en los contrapisos para evitar que suba la humedad desde la tierra a los pisos en las casas. También se usa esta técnica para producir films, películas con propiedades de barrera, o separadores. Los separadores que se usan para congelar, por ejemplo, las películas separadoras que se usan para congelar. Y también algo muy interesante es que esta técnica se utiliza para fabricar las silobolsas que ven en los campos, ¿sí? ¿Vieron? En los campos han visto estas silobolsas blancas. Bueno, estas silobolsas se obtienen a partir de líneas de producción por soplado de tamaños enormes. O sea, la altura del tren, de lo que se llama tren de enfriamiento de la línea de soplado para fabricar silobolsas, es del orden de unos 40 metros aproximadamente. Y el diámetro del ánulo, ¿sí?, el diámetro del ánulo del cabezal es de aproximadamente unos 2 metros de diámetro, ¿sí? Por lo tanto, son líneas de procesamiento de obtención de láminas ya, porque obviamente para producir este tipo de láminas ya son de más de 200 micrones, por lo tanto se necesitan métodos de enfriamiento muy eficientes para poder estabilizar todo el peso de esta burbuja en esta línea de procesamiento. Bien. Bueno, respecto a algunas características técnicas de este sistema de procesamiento, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al analizar el flujo del material en este sistema de postprocesamiento, vamos a analizar lo que sucede debajo de la línea de congelamiento, donde consideramos que hay una gran parte del material que todavía está líquido. Y el flujo del material en esta zona es puramente libre de corte, es un flujo elongacional. Es un flujo elongacional en 3 direcciones, ¿sí? Porque vamos a tener un flujo elongacional en la dirección de la máquina, producido por el estiramiento que generan los rodillos superiores.
vamos a tener un flujo elongacional en la dirección circunferencial producto del ensanchamiento de la burbuja por el efecto del aire interno, y vamos a tener también un flujo elongacional en la dirección del espesor, porque en las diferentes zonas, en las diferentes alturas, para las diferentes alturas desde la salida del cabezal hasta la altura del ñe de encogeramiento, vamos a tener una reducción del espesor de la película, y esa reducción se traduce en un flujo elongacional en la dirección del espesor, ¿sí? Entonces esto es un flujo tridimensional y es un flujo libre de cortes y libre de bordes, que es lo que llamamos acá. Luego también tenemos para analizar un flujo de corte, que es lo que sucede dentro del cabezal, que ya lo hemos analizado en el análisis de los modelos de flujo y en las guías, que el flujo de corte que se produce dentro del cabezal es útil para poder encontrar el punto de operación del sistema cabezal extrusora, porque los modelos que utilizamos para modelar el flujo del material dentro del cabezal nos permiten poder calcular el caudal y poder calcular la caída de presión dentro de las diferentes zonas de este cabezal. Pero una vez fuera del cabezal tenemos un flujo libre de corte y, como dijimos, va a ser un flujo elongacional en 3 direcciones. Luego, bueno, lo que dice acá también es que tenemos orientación molecular biaxial, ¿sí? Tenemos la orientación molecular radial o circunferencial y tenemos también la orientación molecular biaxial. Esta orientación biaxial mejora las propiedades mecánicas de la lámina, de la película, tanto en el ancho como en la dirección de la máquina. Y este es un método de mayor velocidad de producción y un método más barato que el método de calandado que vamos a ver posteriormente, pero como dijimos, el espesor de la película está limitado a unos 500 micrones, ¿sí? Porque para mayores espesores, como dijimos, necesitamos tener una mayor extracción de calor para poder evitar el colapso de la burbuja. Bueno, entonces ahora vamos a ver las conclusiones del modelado isotérmico newtoniano de soplado, ¿sí? En soplado vamos a tener modelos newtonianos y no newtonianos, modelos isotérmicos y no isotérmicos. Nosotros vamos a analizar el más simple, pero todos ellos utilizan las siguientes aproximaciones. Lo primero que vamos a analizar es los modelos que se utilizan para el flujo dentro del cabezal, que es un flujo de corte, ¿sí? Y lo más importante para desarrollar en este tipo de modelos es separar en geometrías según la geometría que tenga el cabezal, lógicamente. Entonces vamos a tener una geometría de entrada. Acá tenemos la extrusora, ¿sí? Que nos otorga material fundido a una presión determinada. Vamos a tener una geometría de entrada que es un canal cónico. Se puede calcular, tenemos las ecuaciones para calcular la caída de presión en este canal cónico. Luego tenemos una geometría anular de secciones constantes y luego tenemos una geometría anular de secciones variables, ¿sí? O sea, tenemos a la entrada del ánulo tenemos un gap y un diámetro interno y externo determinado, y a la salida tenemos un mayor diámetro interno y externo y tenemos un menor gap. Esta suele ser la construcción más básica de un cabezal de soplado. Y ustedes ya disponen en los apuntes los modelos necesarios para poder realizar los cálculos correspondientes a caídas de presión y caudal. Recuerden que en la última zona utilizamos la aproximación de la ubicación y aproximamos la zona a una placa plana, ¿sí?
Y tenemos ecuaciones que consideran que tenemos un gap constante todo a lo largo del ánulo y solo varía el diámetro. Y también tenemos modelos que consideran que el diámetro es constante y que varía el gap, o que varían ambas cosas, donde tienen una solución de la ecuación por métodos numéricos. Bien, ahora pasemos a lo que nos interesa más en esta etapa. Ustedes en las guías van a tener que hacer cálculos de modelado de lo que sucede dentro del cabezal, donde tenemos flujo de corte, pero ahora lo que vamos a ver es un modelo específico para analizar lo que sucede con el material una vez fuera del cabezal, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar el modelo isotérmico newtoniano que está en el libro de Middelman, ¿sí? Lo van a poder ver los detalles también en el libro de Middelman. Ahora vamos a ver las conclusiones de este modelo y después vamos a ver un breve, con un poco más de detalle, cómo es el desarrollo de este modelo, cómo se llega a las conclusiones que vamos a ver ahora. Y el objetivo de este modelo es poder identificar los parámetros y las propiedades del material que controlan tanto el espesor como el ancho final de la película y la velocidad de producción. Ustedes ya podrían intuir que la velocidad de producción va a depender de la velocidad de tirado. Cuanto mayor velocidad de tirado, vamos a tener mayor velocidad de producción. También va a depender obviamente del caudal de la salida del cabezal. La velocidad de producción también va a depender de la temperatura en la que estemos trabajando, ya que va a modificar las propiedades relógicas del material. El espesor y el ancho final van a depender tanto del caudal de salida como de la velocidad de tirado y también de la presión interna y obviamente de la geometría del cabezal. Bueno, tenemos algunos problemas al trabajar con el modelado del soplado de películas. Y lo que sucede es que una vez fuera del cabezal tenemos una fuerte dependencia de las propiedades relógicas del material con el proceso de transferencia de calor de la burbuja dado por el anillo de enfriamiento a la salida del cabezal. Esto hace que no se pueda considerar el proceso como no isotérmico. Si bien nosotros en el modelo vamos a considerar el modelo isotérmico porque es mucho más sencillo, vamos a estar cometiendo mucho error al considerar que este proceso es no isotérmico. Y también la cristalización del polímero ocurre a una muy alta velocidad por el efecto de este anillo de enfriamiento a la salida del cabezal. Por lo tanto, no se deberían despreciar los procesos no isotérmicos, ni tampoco se deberían despreciar los procesos de orientación molecular, porque tanto la orientación molecular como el proceso no isotérmico modifica muchísimo también la viscosidad del polímero en esta zona, ¿sí? La orientación de las moléculas modifica la viscosidad del polímero a una dada temperatura, y encima tenemos un sistema de enfriamiento a la salida del cabezal. Por lo tanto, no solo va a haber orientación molecular que modifica la viscosidad, sino también va a haber una variación de la temperatura en todo el proceso hasta llegar a la línea de congelamiento. Y eso hace que se modifiquen las características relógicas y lo que más nos interesa a nosotros, que es la viscosidad del polímero, todo a lo largo de la burbuja hasta llegar a la línea de congelamiento. Aún así, nosotros vamos a trabajar con el modelo isotérmico newtoniano, ya que nos ofrece un pantallazo inicial de los principales parámetros geométricos y de procesamiento y relógicos que controlan la forma y la calidad final del producto obtenido por soplado de películas. Bueno, y para desarrollar este modelo isotérmico newtoniano de obtención de películas por soplado, se realizan las siguientes suposiciones. Bueno, tengan en cuenta también que
vamos a estar trabajando en este modelo con flujo elongacional, o sea, flujo libre de corte. Vamos a analizar todo lo que sucede una vez fuera del cabezal. Dentro del cabezal, recordemos que teníamos flujo puro de corte, y fuera del cabezal tenemos flujo puro elongacional, ¿sí? Esa es la primera suposición que se hace, que es real. Luego vamos a considerar que tenemos simetría respecto a la dirección en Z, o sea que la burbuja es simétrica respecto a Z. Vamos a considerar que en toda la línea de procesamiento el espesor de la burbuja es mucho menor al radio de la burbuja, o sea, la relación entre espesor y radio es mucho menor a 1. Entonces, con esta suposición se puede considerar que el flujo es puramente elongacional, que no hay corte, que no hay componentes de corte, ¿sí? Porque aún fuera del cabezal, si no se cumple esta condición, podemos considerar también que tendríamos componentes de corte en el flujo. Pero al ser siempre el espesor de la burbuja y la relación entre espesor de burbuja y radio mucho menor a 1, podemos considerar que el flujo es puramente elongacional. Y así este flujo elongacional se queda determinado por un campo de deformación con 3 tensiones normales en 3 direcciones, ¿sí? La primera dirección es la dirección circunferencial, dado por el hinchamiento de la burbuja, dado por la presión interna, por el hinchamiento, luego es inflado, ¿sí?, de la burbuja. Luego tenemos las tensiones normales a la superficie de la burbuja, que se da por la reducción del espesor. Recuerden que a medida que vamos subiendo en esta línea de procesamiento, a medida que vamos subiendo hasta llegar a la altura de la línea de congelamiento, tenemos una reducción del espesor dado por el inflado y dado también por el estiramiento por parte de los rodillos superiores. Entonces, esta reducción del espesor produce tensiones en la dirección normal a la superficie de la burbuja. Y por último, vamos a tener también tensiones longitudinales dado por el estiramiento dado por los rodillos superiores. ¿Sí? Acá vemos que vamos a tener entonces las direcciones. Acá que vemos E2 es la deformación dada por normal a la superficie de la burbuja, dada por la reducción del espesor. Luego tenemos esta coordenada que llamamos Psi1, ¿sí?, que es la coordenada de las tensiones en la dirección de la máquina, o sea, longitudinales. Y esta dirección que llamamos Psi3 es la dirección en la cual tenemos las tensiones circunferenciales, dadas por el inflamiento de la burbuja. Bien. Entonces, lo que se hace en el modelo también es desarrollar algunas simplificaciones geométricas y de parámetros del proceso. Y para eso se definen algunos parámetros adimensionales. Vamos a tener en cuenta que H vamos a llamar al espesor del film en algún punto en la altura de toda esta línea, ¿sí? H lo llamamos al espesor final del film, ¿sí?, no a la variación del espesor con la altura. La variación del espesor con la altura vamos a ver que la vamos a llamar H minúscula sub Z. Entonces, volviendo, retomamos. H mayúscula es el espesor final del film, que lo vemos acá en el dibujo, ¿sí?, donde el material ya, a partir de la línea de congelamiento, dijimos que el material ya no modifica ni su radio, la burbuja no modifica ni su radio ni su espesor. Luego vamos a tener este H sub 0, que es el espesor inicial de la burbuja, ¿sí?, o sea que lo vamos a considerar igual al gap del ángulo a la salida del cabezal. Esto no es del todo real, porque recuerden que a la salida del cabezal vamos a tener el fenómeno del hinchamiento del polímero fundido, porque dentro del cabezal el material está presurizado. Pero vamos a evitar ese análisis y vamos a considerar que este H sub 0, que es el
espesor inicial de la burbuja es igual al gap final del cabezal anular. Luego vamos a tener un parámetro adimensional que lo llamamos como reducción de espesor. Este TR es igual a la relación entre el espesor inicial de la burbuja y el espesor final. Luego a Z lo llamamos como la altura de la línea de congelamiento, y esa altura de línea de congelamiento va a ser la distancia entre la salida del cabezal y hasta el punto en el cual deja de modificarse tanto el radio como el espesor de la burbuja, y ese punto lo llamamos como altura de línea de congelamiento, y esa altura la magnitud de esa altura es Z. Luego también vamos a distinguir el radio final de la burbuja, o sea, por encima de la línea de congelamiento, y también el radio inicial de la burbuja, que va a ser igual al radio final del ánulo, o al promedio de los radios del ánulo, porque el ánulo va a tener un promedio interno y un promedio externo. El cabezal va a tener un radio interno y un radio externo, y el promedio de esos radios va a ser lo que nosotros llamamos radio final del ánulo, y lo vamos a igualar al radio inicial de la burbuja. Entonces, con estos parámetros, con el radio inicial de la burbuja y con el radio final, vamos a definir otro parámetro dimensional que lo llamamos relación de soplado, o BUR, ¿sí? Que va a ser la relación entre el radio final y el radio inicial, y es lógico que se llame relación de soplado, ya que va a ser la magnitud que uno pudo inflar a esta burbuja por el efecto de la presión interna. Y luego vamos a tener también este delta P, que va a ser la presión interna de la burbuja. Tengan mucho cuidado, esta presión interna de la burbuja no tiene nada que ver con la presión en el cabezal, ¿sí? Esta presión interna de la burbuja está totalmente aislada de lo que sucede en la extrusora y de las caídas de presión en el cabezal, ¿sí? Ya que el aire entra por el centro del cabezal y en ningún momento tiene contacto con el polímero en la extrusora ni en el cabezal. Por lo tanto, tienen que diferenciar este delta P, que es la presión interna de aire, con las caídas de presiones que ustedes después calculen dentro del cabezal. Esto tiene que quedar muy claro, no tiene nada que ver la presión interna de la burbuja, que es la que produce el hinchamiento, el inflado de la burbuja, con las presiones dentro de la extrusora y dentro del cabezal. Entonces, así se pueden definir otros parámetros adimensionales, pero ahora ya más relacionados con el procesamiento. Tenemos la presión adimensional, que vamos a ver que tiene relación con el radio final del cabezal, con la presión interna del aire encargada de producir el inflamiento de la burbuja. Nuevamente, este delta P no tiene nada que ver con la presión en el cabezal, con la caída de presión del cabezal. Luego vamos a tener un caudal, que este caudal lo podemos calcular de varias maneras, de las mismas maneras que lo hemos calculado siempre. Por ejemplo, con el ancho de la lámina y la velocidad de avance de la misma y el espesor, ustedes pueden calcular el cabezal tranquilamente, como venimos haciendo por ejemplo en recubrimiento de cables que hemos visto anteriormente. Bueno, entonces también tenemos la viscosidad, que vamos a considerar que es constante en todo el proceso porque es un modelo newtoniano, y con estos parámetros queda definida la presión adimensional. Luego tenemos la fuerza de estiramiento adimensional, que la llamamos T sub z, que va a ser igual a la relación entre el radio final del cabezal y la fuerza de tirado con la viscosidad y el caudal. Y luego también tenemos la altura de la línea de congelamiento adimensional, que va a ser igual a justamente la altura de la línea de congelamiento sobre el radio final del cabezal. Recuerden que este radio final del cabezal en realidad es el promedio entre el radio interno y el radio
externo a la salida del cabezal. Vuelvo a mencionar, esta presión de aire interno no tiene nada que ver con las caídas de presión a lo largo del cabezal o con el incremento de la presión en la extrusora. Bueno, entonces, con el desarrollo de las ecuaciones matemáticas de este modelo se pueden obtener estos gráficos como el que vemos acá a la izquierda. O sea, el desarrollo de las ecuaciones, que vamos a ver un poquito más adelante, requiere de métodos numéricos, no tienen solución analítica. Por eso es que nosotros vamos a utilizar gráficos ya con las soluciones de los métodos numéricos para tratar de entender de qué depende la calidad final del producto en un proceso de películas por soplado. Por ejemplo, en este gráfico vamos a ver la diferencia del BUR, o sea, del radio final con el radio inicial. O sea, cuando nosotros hablamos del radio final, estamos hablando del ancho final de la lámina. ¿Por qué? Porque el perímetro de la burbuja por encima de la línea de congelamiento va a estar determinado por 2pi por RF, va a ser igual a 2 veces el ancho de la lámina que nosotros hayamos obtenido. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque una vez que yo aplasto esta lámina, voy a tener 2 caras planas. ¿Ok? Y cada una de esas caras, el ancho de cada una de esas caras planas va a ser la mitad del perímetro de la burbuja por encima de la línea de congelamiento. ¿Está claro eso? Entonces, por encima de la línea de congelamiento voy a tener un perímetro de burbuja que cuando yo haga colapsar esa burbuja voy a tener 2 caras planas de película y cada una de esas caras va a tener un ancho que va a ser igual a la mitad del perímetro de la burbuja por encima de la línea de congelamiento. Y justamente el perímetro de la burbuja por encima de la línea de congelamiento es 2pi por el R final. Entonces acá tenemos la relación entre el radio final y el radio inicial. Tenemos en función de el espesor inicial, la relación entre espesor inicial y espesor final. Y tenemos diferentes gráficos para diferentes fuerzas de estiramiento adimensional y diferentes presiones adimensionales. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que queremos obtener un espesor de película determinado con un ancho de película determinado. Entonces, a partir del ancho de la película, nosotros podemos construir, siempre y cuando tengamos también los datos geométricos del cabezal a la salida. Si tenemos los datos geométricos del cabezal, podemos obtener para un ancho de película que queremos obtener el BUR, y para un espesor de película que queramos obtener, podemos obtener la relación entre H sub 0 y H, ¿sí? Donde H sub 0 es el gap final del cabezal y H es el espesor final de película, ¿sí? Entonces, conociendo las características geométricas del cabezal y nosotros dándoles el dato del espesor y ancho final que queremos para la película, vamos a poder construir estos dos valores, el BUR y el H. Entonces les podemos preguntar, por ejemplo, cuál es la presión interna que necesitan de aire para obtener películas a una velocidad de producción determinada, y obviamente le tenemos que dar de alguna manera la viscosidad, ¿sí? Entonces ustedes se meten con ese valor de BUR que obtuvieron, por ejemplo a este punto, y les da para ese H sub 0 sobre H y ese BUR obtienen este punto. Entonces de ese punto obtienen un B que es igual a 0,1, obtienen un B igual a 0,1, B igual a 0,1, tienen el dato de R0, tienen el dato de caudal, de viscosidad, y ahí despejan cuál es la presión interna de aire que necesitan para obtener la película que ustedes están buscando. Pero hay que tener algo en cuenta, ¿sí? Este gráfico, la solución de las ecuaciones para obtener este gráfico están hechas para una altura
de línea de congelamiento adimensional igual a 20, ¿sí? Por lo tanto, también le tenemos que dar este dato. También le tenemos que dar la altura de línea de congelamiento para que ustedes puedan usar este gráfico, porque este gráfico es solo válido para una sola altura de línea de congelamiento y para una sola relación entre altura de línea de congelamiento y el radio inicial de la burbuja. También tenemos, se pueden construir gráficos de otra manera. Acá tenemos de nuevo la relación entre el BUR y el H0 sobre H, que es la reducción de espesor adimensional. Y vemos que este gráfico ahora está construido para un valor de presión adimensional igual a 0,1. Y vemos que tenemos construcciones para diferentes valores de altura de línea de congelamiento y diferentes valores de fuerza de tirado adimensional. Bueno, entonces volvemos. Tenemos entonces la relación entre el BUR y la reducción de espesor para un valor de presión adimensional fijo, y acá lo que se puede obtener es cuál debe ser la línea de congelamiento para las condiciones, las características geométricas de la lámina que queremos obtener, o cuál debe ser la fuerza de tirado. Obviamente que se pueden obtener infinitos gráficos de este tipo si pudiésemos resolver las ecuaciones diferenciales del modelo por métodos numéricos, que es lo que hizo el autor para obtener estos gráficos. Pero bueno, por el momento nosotros nos valemos de estos gráficos para poder realizar los cálculos que necesitamos. Bueno, ahora respecto a la materia prima que se utiliza para fabricar películas por soplado, por lo general, o sea, para la fabricación de bolsa, por ejemplo, que es el producto que más se fabrica por esta técnica, se fabrican a partir de mezclas de dos tipos de polietileno, ¿sí? De polietileno ramificado de alta densidad y de polietileno ramificado de baja densidad. Esto está mal y vamos a corregirlo ahora. Y de polietileno lineal de alta densidad. O sea, ya vamos a ver un segundo. Bueno, ahí corregí el error que había. Entonces, las empresas suelen utilizar mezclas de polímeros, de polietilenos para fabricar las bolsas por soplado. Se utiliza polietileno de alta densidad lineal, que este es un material, es un material más barato que el polietileno de baja densidad que es ramificado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si uno utiliza polietileno de baja densidad ramificado, uno puede disminuir mucho más el espesor de la película. ¿Por qué puede disminuir mucho más el espesor de la película? Tiene relación con la viscosidad extensional del material, ¿sí? Uno, para fabricar películas por soplado, necesita una alta viscosidad extensional del material para que la película no colapse por su propio peso, ¿sí? La viscosidad, o que no se corte por el estiramiento por los rodillos o por el inflado, ¿sí? Si nosotros tenemos una muy baja viscosidad extensional, lo que sucede es que el efecto del ensanchamiento por el soplado y el efecto del estiramiento hace que se pinche la burbuja, ¿sí? Porque tiene una muy baja resistencia al flujo del material, al flujo elongacional. Por lo tanto, para mejorar esas condiciones de una forma relativamente económica, lo que se hace es mezclar al polietileno lineal de alta densidad, que es un material barato, se lo hace mezclar con un polietileno de baja densidad ramificado. ¿Por qué? Porque en el caso del polietileno de baja densidad ramificado, la viscosidad extensional, que es lo que vemos acá arriba, aumenta con la velocidad de deformación extensional, ¿sí? Entonces, nosotros al inflar más la burbuja, aumenta la viscosidad del material al inflar la burbuja, porque aumenta
la deformación, ¿sí? La deformación elongacional. Y lo mismo sucede en la dirección de la máquina. Al aumentar el estiramiento por el efecto del aumento de la velocidad de los rodillos superiores, lo que se hace es aumentar la velocidad de deformación elongacional en la dirección axial. Y eso hace también que aumente la viscosidad extensional, entonces tiende a romperse menos la burbuja. Y si tiende a romperse menos, entonces eso significa que uno puede tirar más rápido, puede aumentar la velocidad de producción y puede afinar más la bolsa sin que se produzca la rotura de la burbuja. O sea, se puede estabilizar la burbuja aún a espesores muy finitos y aumentar la velocidad de producción y reducir el espesor de la burbuja. Se traduce directamente a una mejora en el beneficio económico de la empresa, porque tiene mayor producción y porque utiliza menos materia prima para fabricar la película o para fabricar la bolsa, porque está disminuyendo el espesor de la misma. Entonces, por lo general, en las líneas de producción por soplado se trabaja a velocidades de deformación tanto elongacionales como axiales, se trabaja a velocidades de deformación elongacional, tanto circunferencial como axiales menores a este punto, ¿sí? Porque llega un momento que al seguir aumentando la velocidad de deformación elongacional comienza a bajar la viscosidad extensional del polietileno de baja densidad ramificado. Después también es importante aclarar lo que vemos acá abajo, es la viscosidad de corte del mismo polietileno de baja densidad ramificado, ¿sí? Vemos la viscosidad de corte obtenida, como ustedes saben, en esta zona por remetida rotacional estacionaria, remetida rotacional dinámica y geometría de extrusión capilar. Entonces se obtiene la curva total de la viscosidad de corte en función de la velocidad de corte, ¿okay? Y arriba lo que vemos para el mismo polímero es cómo es la viscosidad extensional en función de la velocidad de deformación, extensional o elongacional. Y lo que podemos destacar es que la viscosidad de corte tiene una relación con la viscosidad extensional a bajas velocidades de corte por lo general, y para algunos polímeros para todas las velocidades de corte, porque no todos los polímeros tienen este comportamiento de aumento de la velocidad de la viscosidad extensional con la velocidad de deformación extensional. La mayoría de los polímeros tienen se comportan como newtonianos, podríamos decirlo, con respecto a la viscosidad extensional, porque la viscosidad extensional no suele modificarse con el aumento de la velocidad de deformación extensional, ¿sí? Separemos extensional con corte. Obviamente que la viscosidad de corte sí tiene un comportamiento pseudoplástico. Entonces, en los polímeros en los cuales la viscosidad extensional no varía con la velocidad de deformación, podemos hacer una estimación de la viscosidad extensional a partir de datos de viscosidad de corte, porque lo que llamamos relación de Troughton dice que la viscosidad extensional es igual a 3 veces la viscosidad de corte en el platón newtoniano, ¿sí? Este mu sub 0 sería la viscosidad de corte en el platón newtoniano, donde la viscosidad de corte no se modifica con la velocidad de corte, ¿sí? Por lo tanto, la viscosidad extensional, tanto a bajas velocidades de deformación extensional para el caso de este polímero en particular, o para los polímeros en los cuales no se ve modificada la viscosidad extensional con la velocidad de deformación extensional, tenemos esta relación, que es la relación de Troughton, que nos dice que la viscosidad extensional es igual a 3 veces la viscosidad de corte en el platón newtoniano. Bueno, ahora lo que nos va a quedar es ver un poquito el detalle del modelado, o sea, el detalle del modelo isotérmico newtoniano de soplado, a partir del cual se llegaron a las conclusiones que vimos anteriormente para obtener los gráficos de las resoluciones de las ecuaciones diferenciales que vamos a ver ahora. Bueno, estas son todas las mismas suposiciones que hicimos.
el campo de deformación y las tensiones que se originan en las tres direcciones, está Si1, Si2 y Si3, dirección axial, en dirección del espesor de la película, en dirección circunferencial. Ya vimos que con la suposición de que el espesor sobre el radio era mucho menor a 1, podemos suponer que tenemos un flujo libre de corte, por lo tanto el tensor de velocidad de deformación queda definido por la diagonal principal de la matriz, donde tenemos la variación donde tenemos la velocidad de deformación en la dirección 1, la velocidad de deformación en la dirección 2 y la velocidad de deformación en la dirección 3. Ahora lo que tenemos que ver es cómo podemos encontrar este V1, este V2 y este V3 para poder encontrar las magnitudes de la velocidad de deformación. Bueno, analizando V2 es la dirección del espesor. Para poder encontrar la dirección, la magnitud V2, tenemos que analizar cómo varía el espesor de la película en función de del tiempo o de la distancia en z. Entonces, como condiciones de contorno se utiliza que V2 es igual a 0, cuando el E2 es igual a 0, que esto lo llamamos es la condición de E2 igual a 0. Bueno, decíamos entonces que la velocidad 2, o sea la velocidad perpendicular a la superficie de la burbuja, es igual a 0 cuando cuando la dirección Φ2 es igual a 0. Y esto significa que nos estamos parando en una superficie y estamos viendo cómo se modifica el espesor en la otra superficie, ¿sí? O sea, Φ2 igual a 0 significa el punto de referencia donde nosotros estamos parados. Por lo tanto, en ese punto la velocidad 2 es igual a 0. Y en el otro punto, que va a ser igual a h, o sea que va a ser igual al punto del espesor de la burbuja para un dado tiempo o una dada posición en la altura de la línea de congelamiento, la velocidad 2 va a ser igual a la variación del espesor respecto al tiempo. Como el espesor de la burbuja, es función de la coordenada de la dirección Φ1, que es la dirección en la cual se está moviendo en la altura de congelamiento, entonces podemos decir que esta variación del espesor con el tiempo se puede traducir a una variación del espesor con la dirección Φ1 por la variación de la coordenada Φ1 con respecto al tiempo. Y justamente la variación de la coordenada Φ1 con respecto al tiempo es la velocidad 1, ¿sí? O sea, la velocidad en la velocidad a la cual se está moviendo la altura de esta burbuja, y que va a depender principalmente de la velocidad de tirado y de la relación entre la velocidad de tirado y del caudal de salida del cabezal. Entonces podemos relacionar esta velocidad 2 con la velocidad 1 por la derivada del espesor con respecto a la coordenada en 1, ¿sí? Bien, entonces ahí de esa manera podemos definir la velocidad de deformación en el espesor como la relación entre la diferencia de velocidad a través de la película y el espesor local de la misma. De la siguiente manera: la velocidad de deformación va a ser igual a 2 por la velocidad 2 sobre el espesor de la burbuja, y si reemplazamos la velocidad 2 por esta expresión, nos queda definida la velocidad de deformación en la dirección 2 en función de la velocidad 1. Analicemos la velocidad 3, que es la velocidad circunferencial, ¿sí? O sea, el aumento local del diámetro de la burbuja por el efecto del soplado. Si analizamos la velocidad y la velocidad de deformación en la dirección 3, vamos a tener el siguiente análisis.
La velocidad 3 va a ser igual a 2pi por, o sea, la variación del diámetro de la burbuja con respecto al tiempo, ¿sí? 2pi por la derivada de dr respecto a dt, nos está diciendo cómo varía el diámetro, el perímetro de esta burbuja con respecto al tiempo. Y nuevamente podemos hacer la misma transformación. Porque la coordenada del tiempo está relacionada con las coordenadas la coordenada en la dirección φ1, ¿sí? Y esto entonces, la velocidad 1 va a ser igual a la variación de la coordenada φ1 con respecto al tiempo. Entonces, realizando ese cambio de coordenadas, nuevamente podemos expresar la velocidad de deformación circunferencial en función de la velocidad 1. Ahora lo que tenemos que analizar es qué pasa con la velocidad de deformación en la dirección 1. Sabemos que para un fluido incompresible se debe cumplir que el primer invariante del tensor de velocidad de deformación sea nulo, y por ello podemos encontrar la velocidad de deformación en la dirección 1 en función de las velocidades de deformación circunferenciales y en dirección transversal al espesor. Y de esa forma podemos encontrar la siguiente expresión para la velocidad de deformación 1. Y si reemplazando la componente φ1 de la dirección en la dirección 1 y reemplazando la velocidad 1 por velocidades medidas experimentalmente, que eso se puede realizar muy fácil, porque la velocidad 1, ¿sí?, que es la velocidad que nos va a definir el caudal final de la lámina, va a ser igual al caudal sobre las dimensiones finales de la lámina. 2pi por r por h es el volumen, es el área transversal final de la lámina. Por lo tanto, el caudal sobre el área transversal final de la película va a ser igual a la velocidad de avance de dicha película. Y luego también podemos definir a la coordenada φ1 en función de la coordenada en z por 1 sobre el coseno del ángulo que tiene la burbuja en la zona de la línea de congelamiento. Y de esa forma podemos obtener el tensor de velocidad, la construcción final del tensor de velocidad de deformación en función de parámetros conocidos como el caudal, el ángulo de la burbuja, que lo podemos medir experimentalmente, el radio final de la burbuja, que se puede medir experimentalmente, como también el espesor de la misma. Bien, ahora tenemos que ver qué pasa con las tensiones, porque para poder terminar de solucionar para poder terminar de obtener el modelo, tenemos que ver cómo relacionar las tensiones, el tensor de tensiones, con ese tensor de velocidad de deformación. Entonces hacemos, por definición, el tensor de tensiones va a estar compuesto por una componente desviadora del tensor de tensiones, la cual tiene en cuenta las tensiones viscosas, y luego también tenemos las tensiones normales. Si asumimos que no hay fuerzas externas sobre las burbujas, podemos considerar que la tensión en la dirección 2 es igual a 0. Entonces también podemos entonces, volviendo, esta componente desviadora del tensor de tensiones va a estar dada por la viscosidad, por la velocidad de deformación que calculamos anteriormente, ¿sí? Anteriormente teníamos una velocidad de deformación, entonces multiplicando esta velocidad de deformación por la viscosidad vamos a poder obtener la componente desviadora del tensor de tensiones, ¿sí?, la cual tiene en cuenta las tensiones viscosas. Pero luego tenemos las tensiones normales de magnitud P, que va a ser la misma en todas las direcciones porque la presión es isotrópica. Pero nosotros ya sabemos que
vamos a asumir que no hay fuerzas externas sobre la burbuja, entonces podemos encontrar esta P a partir de la tensión en la dirección 2, que va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si la tensión en la dirección 2 es igual a 0, significa que la componente desviadora de tensión de tensiones tiene que ser igual a la componente de las tensiones normales. Por lo tanto, P tiene que ser igual a la viscosidad por la componente de velocidad de deformación en la dirección 2. Entonces, a partir de esto es que nosotros obtenemos P y obtenemos el tensor de tensiones, porque la tensión en la dirección 1 va a ser igual a la viscosidad por la componente de la velocidad de deformación dada por el tensor de velocidad de deformaciones menos la componente P que calculamos acá arriba. Y así podemos construir la diagonal principal de la matriz del tensor de tensiones y también vamos a tener el tensor de velocidad de deformación. Entonces, ¿cómo se utilizan estos dos tensores de tensiones para poder encontrar la posición de la línea de congelamiento, el radio y el espesor final de la película? Entonces, esto se realiza a partir de un balance de fuerzas en la burbuja. Al partir del balance de fuerzas en la burbuja se llega a dos ecuaciones que no tienen solución analítica y que se debe recurrir sí o sí a métodos numéricos. Y el balance de fuerzas en la burbuja va a ser nuevamente un balance de fuerza entre las fuerzas longitudinales dadas por el estiramiento por los rodillos, fuerza circunferencial dada por el inflado de la burbuja y la fuerza hidrostática dada por la presión interna de aire. Y en esta ecuación diferencial que requiere métodos numéricos, porque es no lineal, tenemos diferentes parámetros adimensionales. Tenemos el T, tenemos el B, que nuevamente son los que definimos anteriormente, los mismos parámetros adimensionales, y a partir de la resolución de estas dos ecuaciones diferenciales no lineales por métodos numéricos es que se puede obtener los gráficos que vimos anteriormente con las soluciones y las combinaciones de los diferentes parámetros para poder entender y poder hacer cálculos estimados de los parámetros de proceso y geométricos que necesitamos para obtener películas de determinada geometría y de determinada velocidad de producción. Tengan en cuenta que esto sirve como un pantallazo inicial, como les dije anteriormente, porque es un modelo isotérmico y newtoniano y no tiene en cuenta las grandes características no isotérmicas obvias de este proceso que también hacen producir cambios en la viscosidad del material. Por lo tanto, se van a poder obtener números muy aproximados, lejos de lo que con un error considerable en relación a lo que sucede en la realidad. Bueno, los detalles de este modelo también se pueden ver en el libro de Miderman, ¿sí? En el capítulo 10. Gracias, hasta luego.